Bueno, la clase es sobre psicología de género y tenemos que exponer sobre ese tema. Entonces, queríamos que usted nos defina la palabra género y saber cómo y cuándo entra en el discurso de la psicología. Ok, el género es una palabra que en los 70s, más fuertemente en los 80s, fue trabajado básicamente por las feministas. ¿Por qué? Porque cuando las feministas estaban tratando de cuestionar de que la mujer era normalmente, naturalmente, instintivamente maternal, madre, inferior, vulnerable y todo lo demás, trataban de encontrar una explicación en lo social. Pero siempre la gente dice que las diferencias sexuales, que el sexo, que la naturaleza, que la evolución, que la historia, que esto es así, y hasta que Dios lo hizo así, ¿no? Entonces, cuestionando que la sexualidad fuese una cosa solamente biológica, un producto de la evolución y punto, buscaron un concepto, un término, que permitiera reflejar que la sexualidad se construye. Entonces, ¿cómo vives tú el ser persona, hombre, mujer, intersexual? El ser persona en la sociedad, cómo la sociedad te concibe, te orienta, te trata, qué oportunidades te da, qué relaciones de poder se ejercen, qué violencia se ejercen, qué controles se ejercen, depende de si eres hombre o mujer. Y ahora reconocemos que no solo hombre o mujer, sino intersexual, transexual y todo, ¿no? Entonces, el género es una manera de ver las cosas, es una herramienta de análisis, es una manera para entender no solo las diferencias entre los sexos, sino las desigualdades y las discriminaciones y las violencias. Entonces te permite cuestionar las raíces de las cosas, entender por qué son las cosas, buscar en la historia, en la ideología, en la religión, en la economía, en lo que hay que buscar, en la política. ¿Dónde están las raíces de las diferencias? O sea, nadie tiene nada contra las diferencias. Es maravilloso ser diferente. Es malo porque ahora tenemos un discurso de revalorizar las diferencias. Pero lo que no queremos es que ser diferente implique que uno es superior al otro, ¿no? Es desigualdad. Entonces, la palabra género, o el análisis de género que llaman, es una herramienta, es una forma de ver la realidad, de cómo se construye la sexualidad. La gente lo usa para decir, en vez de sexo, género, pero no es solo eso. Entonces, cuando tú dices, yo he hecho un estudio con hombres y mujeres y ahora eres moderno, ya no dices dos mujeres, sino dices, ya no dices dos sexos, sino dos géneros, no sabes de qué estás hablando. Cuando tú hablas de dos géneros, te estás hablando de relaciones de desigualdad y poder. Si tu estudio es solo comparar hombres y mujeres y no tienes una psicología de género atrás, no es un estudio de género, es un estudio de diferencias sexuales, porque no está buscando explicación en lo social, en lo político, en lo histórico, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia. Ahora, nos ha llevado eso a trabajar por las mujeres, por los derechos de las mujeres, por la igualdad de la mujer, y siempre hemos hablado de igualdad de género y de equidad de género. Entonces, lograr la igualdad real, logrando al comienzo una equidad, es decir, si no estamos en las mismas condiciones, ¿qué medidas afirmativas toman para que en algún momento estemos en la misma situación? ¿Okay? Pero hoy en día el género se está ampliando. Entonces algunos, no todos, algunos estamos cuestionando desde la academia, desde el activismo, desde distintos ámbitos, si la equidad de género, la igualdad de género no solo se limita igualmente a una mujer. Entonces, si tú sigues en la línea de pensamiento de que todos tenemos dignidad, igualdad, etc., entonces, ¿por qué el no ser heterosexual te discrimina, te violenta, no te reconocen derechos? Discriminar es no reconocer derechos, iguales derechos. Entonces, la lucha por la igualdad de género también incluye, entonces ahora decimos sin discriminación por sexo, por género, y estamos diferenciando porque acá por sexo estamos hablando de identidad, por ejemplo, transexuales y intersexuales. Por género, hombre, mujer, masculino, femenino, transgénero, todo lo que entra ahí, y tenemos transvestido, un montón de categorías que van entrando, y por orientación sexual, ¿no? Desde gay, lesbiana, bi y queer, y todas las otras categorías que están saliendo. Entonces, es un concepto muy lindo porque te permite el cambio. Te permite salir del cuadro, de pensar que las cosas son, fueron y serán iguales, ¿no? No es fácil. Y la ideología de género, la mirada de género cuestiona al sistema de género como está hecho, que responde a un sistema económico, social, incluso militar, incluso religioso, que tiene
en la familia tradicional, el hombre y la mujer tradicional, su base social, política, económica y todo. Todos llevamos el apellido del padre, lo heredamos por el padre, la sociedad está organizada así. Viene el DNI, nos hace por familia, quién es el jefe del hogar. En fin, todo funciona de esa manera y estamos cuestionando que el centro de la sociedad sea la familia. El centro de la sociedad es la persona. Porque si no, los que no tienen la familia reconocida, no son reconocidos. Entonces el lenguaje de derechos humanos es bien importante. Entonces ahora nos damos cuenta que hablar de equidad de género se liga con derechos, obviamente con derechos de la mujer, pero también con derechos humanos en general. Y también se liga con el tema de violencia y discriminación, no solo de la mujer, sino de la diversidad sexual. La otra cosa que ha pasado con el tiempo es que género, cuando descubrimos los anteojos de género y nos pusimos los anteojos de género, todo el mundo dijo que maravilla, y sí, pero no es suficiente. Entonces ahora está el concepto de la interseccionalidad. Quiere decir que tú no es lo mismo ser mujer, universitaria católica, que ser, y de repente que ser blanca, que ser mujer, que ser mestiza o que ser negra en la Universidad Católica, que ser mujer mestiza o negra en Ucayali, en bla, bla, bla. Entonces hay brechas por raza, por etnia, por edad, por pobreza, por nivel educativo, por el idioma, que se potencian, se cruzan. No es lo mismo ser mujer en una situación que en otra. Entonces las desigualdades y las violencias se multiplican. Para unos, vivir en el Perú y que acá tengamos sectores conservadores muy fuertes que no permiten la educación sexual como un programa nacional realmente, y que no permiten el acceso al condón, a la anticoncepción para la gente joven o soltera, etcétera, etcétera. A los que tienen los recursos tienen la libertad de decidir a lo que tienen. Los que no tienen dependen de las políticas públicas. Entonces el ser mujer en situaciones de mayor vulnerabilidad o desempoderamiento puede significar unas violencias horribles, ¿no? Incluso el tener que morir con un aborto infectado, que te pateó tu pareja porque sospecho que tú eras infiel, en fin, y no pasa nada porque todo el mundo dice una NN, ¿no? O sea, no eres nadie en esta sociedad. Entonces es un tema sumamente importante y es cierto que es sumamente cuestionado. Entonces, es la punta del iceberg, no es solamente que le pegue el marido a la mujer. Entonces empiezas a ver todas las formas de violencia y discriminación y sin ver que tienes que cambiar toda la sociedad, incluso la papá. Entonces mueve un montón de cosas. Los militares se asustan, los llevan a entrar a los militares, o sea, todo se mueve porque todo se cuestiona, si es consecuente. Y llevan años organizados de la misma forma. Claro. Y siguiendo en la psicología de género, ¿cuáles son los antecedentes e influencias que determinaron la inclusión de la investigación psicológica? Bueno, la psicología al comienzo fue bien absurda, bien light, ¿no? O sea, lo que hizo fue incorporar el lenguaje moderno, el discurso moderno, sin entenderlo. Entonces seguía hablando de lo mismo, pero con palabras nuevas. Entonces ahora era el desarrollo del género, igualito era la persona que socializaba para tener un niño ideal y una niña ideal, y no cuestionaba la socialización tradicional del género. Acá en el Perú, yo diría que todavía hay muchísimos psicólogos y muchísimos profesores que no tienen la menor idea de lo que es la psicología de género. Entonces es como el prejuicio actual, ¿no? El prejuicio moderno. Tú hablas con un lenguaje moderno, pero sigues pensando más o menos lo mismo. Y sigues pensando en patología, o naturalizas, normalizas el instinto de la mujer, cosas por el estilo, ¿no? ¿Y en qué año cambia eso? Los 80 fueron los grandes cambios, 70 y 80. Y ahora ya se ha transversalizado, está en los documentos internacionales, está en todo. Si quieres hacer un proyecto, no te lo financian en Europa, si no tienes una perspectiva de género, todo incluido. Pero el que esté incluido no quiere decir que realmente la gente entienda el concepto o que lo esté actualizando, como te digo, de esta manera ahora. Entonces, hay gente que sí. Ahora, hay gente que lo tiene claro, pero que no quiere actualizarlo porque políticamente no conviene. Por ejemplo, las feministas, grupos de feministas, se dan cuenta que si expandes el concepto, incluye a todas las personas. Pero su lucha política se complica. Porque cuando tú quieres luchar por las mujeres, que todavía no logramos, y le sumas luchar por la diversidad sexual, se les complica a la gente enormemente. Aunque sería lo correcto, porque está todo realmente vinculado.
Entonces, desde los 80 que entró, y la psicología del género, yo en el Perú no conozco mucha gente que lo trabaja, honestamente. Con los dedos los podría contar. En Australia te contaré que hay todo un movimiento en contra de la psicología de género. Es el movimiento queer y la psicología queer. Y esta psicología cuestiona las etiquetas, porque las etiquetas te pueden llevar a estigmatizar, etc. Y entonces dice, seguimos viendo todo desde la mirada heteronormativa, desde los heterosexuales, el hombre, la mujer, lo biológico, la reproducción, lo femenino, lo masculino. Los gays quieren casarse igual que un hombre y una mujer y reproducen hasta las mismas violencias. Entonces los queer cuestionan todo esto y dicen, si queremos reconstruir la sociedad, no es cuestión que nos adecuemos y que nos respeten como una caricatura de los modelos tradicionales, sino que encontremos nuevas formas. Y entonces nos culpan a la psicología del género de que sigue siendo una herramienta de adaptación social de la gente, en vez de reinvención, ¿no? Entonces es interesante porque ya ellos hacen su investigación queer, y su psicología queer, y sus congresos queer, pero no es bueno, porque todo lo que se pare lleva a la larga a problemas. Es mucho mejor un diálogo y tratar de convivir, ¿no? Y de enriquecerse mutuamente como la interculturalidad. ¿Cuáles son los objetivos que persigue esta psicología? ¿Los objetivos de la psicología de género? Básicamente yo diría la igualdad, pero en el fondo el bienestar. Que las personas desarrollen plenamente en todo su potencial y las relaciones e interacciones humanas sean en los términos más sanos, saludables y éticos que se pueda buscar. Entonces es el que se implementen los derechos humanos en la vida de las personas, cada persona, cada grupo y la sociedad tenga una mejor convivencia, ¿no? ¿En qué cree que aporta la psicología de género a la comprensión de la diversidad sexual? Aporta mucho, porque aporta primero a desestigmatizarla, despatologizarla, a reivindicarla, a no tratar de explicarla, sino simplemente aceptar que existe en vez de buscar dónde está el problema, y a repensar toda la sociedad de manera que sea más inclusiva y más justa. Es muy político, entonces a mí me emocionó, porque yo tengo 36 años acá y mucho tiempo mi trabajo político lo he hecho fuera de la universidad. Y mi trabajo académico era otra cosa. Entonces, como una disociación un poquito, ¿no? Porque la idea era que una cosa es ser académico, profesor, y otra cosa es estar en la calle con tu letrero. Ahora nos damos cuenta que la investigación y la acción alimentan a la teoría, que la teoría condiciona la investigación y la acción. Entonces esto está muy relacionado. Y la Asociación Psicológica Americana, que básicamente rige la psicología americana, acaba de sacar todo un posicionamiento sobre la defensa de la diversidad sexual y la no discriminación y la despatologización, y ha puesto que la psicología es política y que el rol del profesional, porque acá te dicen, no, eso es como activista, pero como profesional, y como que el profesional tendría que tener su consultorio, estar en el colegio o estar tomando una pruebita validada científica, ¿no? Entonces lo que la APA dice ahora es ser profesional es ser político, porque lo que hagas tiene consecuencias y eso es ser político. Entonces por lo menos ser consciente de lo que haces, porque el que tú diagnostiques, clasifiques, investigues de cierta manera o teorices de cierta manera tiene consecuencias para la gente. Y en cuanto a la violencia de género, ¿en qué cree que podría aportar la psicología de género más utilizado políticamente? ¿Qué puntos que no se ven normalmente? Hay muchísimo. Yo he trabajado por trabajo mío, pero si no pagado, ¿no? Para Naciones Unidas por más de 10 años, en todas las conferencias, infancia de SIDA, de Beijing, todo lo que te puedes imaginar, todos los procesos. Y ser psicólogo ayuda mucho para poder negociar con otros, para argumentar, para dar evidencia, para combatir ideologías fanáticas, fundamentalismos, para confrontar a la gente con las incoherencias de lo que está diciendo o con los odios que puede tener lo que está diciendo. Es una herramienta la psicología es maravillosa. Entonces creo que la psicología del género tiene mucho que aportar, ¿no? Tiene mucho que aportar al cambio y a la justicia. O sea, y creo que a la gente, a los estudiantes, que lo que yo trato de hacer es hacerlos sentir esto y comprometerse con el país. Entonces decirles un poco
No importa lo que seas, a qué te dediques, pero no contribuyas, no sigas contribuyendo a mantener desigualdades y violencias. Por lo menos no las promociones. El solo hecho que tú agarres y como psicólogo educacional a la mamá le digas, traiga al hijo, lleve a terapia, que haga karate, venga a 5 sesiones conmigo, traiga al niño para hacer el juego, estás desempoderando a la mujer. Porque estás asumiendo que la mujer es la que se tiene que encargar. No incorporas al padre, no generas el que el nido genere espacios para que los niños puedan venir y la madre pueda dejarlo ahí y se pueda trabajar. Tú asumes que la mujer se encarga del niño, del anciano, de la persona con cáncer, del suegro, de la comunidad, del barrio, de la vecindad, de la defensa popular, del vaso de leche. Entonces son cosas sí valiosas de la mujer, pero se la usa como mano de obra y no se le valora el trabajo. Entonces, y se considera además que es natural, que lo hace porque es mujer y porque es maternal. Entonces, ¿qué valor tiene si es natural que sea así? ¿No? Entonces ya una mala madre, sino una mala mujer. ¿Sí? Entonces, demitificar, deconstruir, cuestionar, confrontar, trabajar la disonancia, trabajar con las personas la falta de lógica, las cosas sin fundamento, dogmáticas, la mente abierta, promover contacto, promover experiencias de desegregación en el colegio, con los niños, con la familia, donde estés. Entonces trabajas con la comunidad, trabajas clínica, trabajas educación y publicidad, los estereotipos que promueves, lo que estás promoviendo, el lenguaje que estás usando. Es un poco difícil. Entonces es crear conciencia de que lo que puedas apoyar a una mejor sociedad, si no quieres dedicarte a eso, por lo menos no contribuir a mantenerla o empeorarla, ¿no? Entonces la imagen ideal de un psicólogo sería como mediador entre la población y el gobierno como una persona que puede facilitar o puede promover actividad, cambios desde las mismas personas, desde la misma, no imponer, ¿no? Pero que la misma gente se replantee, negocie, discuta y genere nuevas formas de organización. ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo que hagan, me mandan una copia.